Hoy quiero felicitarte por darte esta oportunidad de ser feliz con tu familia y por seguir cada uno de estos temas de reflexión en torno a la vida espiritual y a la felicidad de nuestros hogares. ¿Qué esperas para ser feliz? Es la pregunta que nos hemos venido repitiendo, es la pregunta que Dios nos hace y es la pregunta que nosotros tenemos que responder. Para volver a estar en contexto, permítame hacer el resumen que estamos haciendo cada vez que iniciamos una de estas series. Recuerden, lo que estamos compartiendo juntos no es humano. Lo que estamos compartiendo juntos viene de Dios, es inspirado, está en su palabra. Y el propósito es que la inspiración de Dios llegue a la práctica de nuestras vidas y en nuestros hogares. Lo primero que identificamos es la respuesta a la pregunta ¿por qué la familia está en crisis? Y la respuesta la redujimos a una sola palabra. La palabra es sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría está relacionada con la crisis en la familia? Es sencillo. Recuerden ustedes que en el cielo el problema fue que Luzbel cambió la sabiduría de Dios por su sabiduría. Exactamente el mismo problema sucedió en la tierra. Eva y Adán cambiaron la sabiduría de Dios por su sabiduría. Y los resultados son desastrosos que nosotros ya los hemos visto. Así que si ese fue el origen del problema que puso en crisis tanto a la familia celestial como a la primera familia terrenal, ¿acaso no será ese el mismo problema que está haciendo daño en nuestros hogares? Por eso la palabra de Dios es sabia y el proverbista nos recuerda cómo el Señor nos invita con amor a comenzar a hacer las cosas bien. Recordemos Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 10, donde nos dice: Hijo mío, Jehová da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. Aquí es donde se fusionan esas dos palabras maravillosas que nos llevan a la acción. Primero, la sabiduría no es un don humano. La sabiduría es un don que proviene de Dios. Y la excelente noticia es que el Señor quiere darnos sabiduría. Lo segundo, el resultado de la sabiduría es que comenzamos entonces a entender la justicia, la maravillosa práctica de la justicia. Recuerden que Dios nos ve como una familia, que nosotros somos para Él como una familia y que nosotros tenemos la oportunidad de decidir si queremos formar parte de su familia o de la familia del diablo. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 10 nos lo dice bien claro. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Por eso la sabiduría de Dios es tan necesaria para nosotros los seres humanos. Porque sin la sabiduría de Dios no practicamos justicia. Y si no practicamos justicia, entonces hemos decidido a qué familia pertenecemos. Y si pertenecemos a la familia del diablo, ¿qué más podemos esperar para nuestros hogares terrenales? Pero si pertenecemos a la familia de Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes en nuestras familias. Un texto base fundamental que hemos venido recordando todos los días. Mateo capítulo 6, versículo 33, porque allí se resume la primera parte de lo que hemos aprendido. En Mateo 6, 33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esos dos conceptos ya nosotros los aprendimos. El primero, el reino de Dios. El reino de Dios vimos que es el evangelio que Jesús predicó. El evangelio que Juan el Bautista le entregó a él para que predicara, porque el propio Espíritu Santo se lo dio a Juan el Bautista. El evangelio que los discípulos recibieron de parte de Jesús para compartir. El evangelio que identificó que Jesús era el resucitado. El evangelio que identificó también a la iglesia apostólica, a las familias en crisis de la iglesia apostólica, y que lo llevó a ser una iglesia totalmente exitosa y familias exitosas a pesar de las dificultades. ¿Exitosas por qué? Porque vivían en Cristo. Ahora, ¿cómo se vive el reino de Dios? El mismo texto lo dice. Más bien buscad primeramente el reino de Dios, la soberanía de Dios, que Dios sea el que gobierne. Y el resultado es la práctica de la justicia. Cuando yo vivo el reino de Dios, practico la justicia. Y cuando yo tengo la oportunidad de practicar la justicia, entonces soy parte de la familia de Dios. Eso es lo que necesitan nuestros hogares. Nuestros hogares que están en crisis necesitan soluciones directas a los problemas fundamentales que estamos enfrentando. Y el gran problema que tiene hoy la familia en cualquier lugar del mundo no es la falta de dinero, no es la falta de recursos, no es la falta de educación.
aunque todo esto es necesario, aunque la salud es necesaria, aunque los recursos son necesarios, aunque la educación es necesaria, la gran falta que tenemos en nuestros hogares es la falta de una vida espiritual, es la falta de Dios reinando en nuestras vidas, compartiendo su sabiduría y heredando la sabiduría maravillosa de Dios y la práctica de su justicia. En las primeras 4 bienaventuranzas, Jesús enseñó lo que es la práctica de la justicia. Eso ya lo aprendimos. Es esa amistad estrecha con Dios, esa confianza plena en Dios. Una confianza tan grande que yo no actúo sin escuchar su voz. No hago nada sin estar seguro de que Dios me ha hablado, me ha enseñado, me ha mostrado. Y cuando mis hijos ven eso en mí, cuando mi esposa, mi esposo ven eso en mí, sus vidas son diferentes. Hay patrones distintos, hay principios fundamentales que ahora rigen su vida. ¿Y cuáles son los resultados entonces de la práctica de la justicia? Bueno, eso lo vimos en las últimas 2 sesiones que hemos tenido. La primera, el primer resultado, lo encontramos en Mateo el capítulo 5, versículo 8. Recordémoslo rápidamente. Dice, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dijimos, perdón, esta es la sexta. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Resultado de la quinta, que es felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que el misericordioso, el que vive completamente para servir al prójimo como resultado de su amor completo hacia el Señor, tiene una actitud que lo caracteriza y lo identifica de todos los demás. Y es que está dispuesto a perdonar, aunque no le pidan perdón. Esa es la verdadera misericordia. Y esa misericordia se necesita vivir en nuestros hogares, donde no estamos para señalarnos los unos a los otros, donde no estamos para mostrarnos nuestros errores, sino estamos para mostrar nuestro amor. Y en el contexto de nuestro amor, superamos nuestras dificultades. Cuando dice, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, vemos otro resultado de la práctica de justicia y de la práctica de la misericordia. El de limpio corazón no oculta nada. No hay padres hipócritas. No hay hijos hipócritas. No somos perfectos, pero no estamos ocultando nuestra realidad. Y juntos como familia luchamos para superar los errores que lamentablemente podemos tener. Hoy vamos a hablar entonces de la séptima bienaventuranza. La séptima bienaventuranza que nos recuerda que nuestra vida debe ser una vida de paz, una vida de testimonio. Para entender esta bienaventuranza, quiero invitarles para que una vez más pidamos la presencia de nuestro Dios. Acompáñenme en oración. Cariñoso Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por hacer presencia hoy en cada uno de los hogares donde estamos escuchando y poniendo en práctica estos principios maravillosos de tu reino, principios de la felicidad. Permite, Padre, que tu cuidado y la dirección de tu Espíritu Santo continúe con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a la siguiente bienaventuranza. Una vez más al libro de Mateo, al capítulo 5, ahora el versículo 9. Esta es la penúltima de las bienaventuranzas. Este principio de la felicidad dice así: felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No cualquiera es llamado hijo de Dios. Para ser llamados hijos de Dios, para ratificar que formamos parte de la familia de Dios, tenemos que ser pacificadores. La pregunta: ¿soy un pacificador como padre de familia? ¿Mis hijos me ven a mí como un pacificador? ¿Están aprendiendo mis hijos a ser pacificadores? ¿Qué es ser un pacificador? ¿Acaso el pacificador es simplemente aquella persona que soluciona problemas? Porque en eso de pronto nos sentimos cómodos dentro de nuestros hogares, porque estamos todos los días dedicando gran parte de nuestro tiempo a solucionar problemas. Y solucionamos problemas aquí, solucionamos problemas allá, estamos corriendo de un lado a otro, encontrando soluciones. Quizás eso nos pueda hacer sentir como pacificadores, pero ¿será realmente ese el sentido de un pacificador? ¿Será esa la acción que realiza un pacificador? Las Sagradas Escrituras siempre clarifican todos los conceptos que ellas mismas presentan. Así que quiero invitarles para que vayan a un texto que es clave, porque nos ayuda a identificar a la máxima expresión de la paz. Y allí entonces nosotros podemos identificar cómo yo puedo ser un pacificador. Hablo del libro de Isaías, el capítulo 9, el versículo 6. Isaías 9:6 nos presenta a Jesús como el gran pacificador. Él es el ejemplo a seguir en nuestros hogares y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre todo hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y escuchen bien, príncipe de paz. Jesús
fue denominado príncipe de paz. Es decir, Jesús por excelencia fue un pacificador. Pero Jesús no estuvo involucrado en problemas. Jesús vivía solucionando simplemente problemas. Donde Jesús hacía presencia, solo había paz. Porque cuando pensamos en nuestras familias y pensamos en la paz, a veces nos vemos tan distantes de este propósito, de este objetivo de Dios para nuestra vida y para nuestros hogares. Porque la familia tristemente se ha apartado muchísimo del ideal de ser un remanso de paz. Nuestros hogares, nuestras casas, lamentablemente, se han tornado en sitios de guerra. Los esposos entre ellos, los hermanos entre ellos, padres contra los hijos, hijos contra los padres. ¿Le recuerda eso a lo que la Biblia dice acerca de los tiempos finales que estamos viviendo? Eso se está ratificando hoy. Nuestros hogares no son remansos de paz. Pero quiero decirles algo. Cuando la Biblia habla del pacificador, la referencia directa no es que no hayan problemas. Es decir, si en tu casa estás teniendo dificultades en este momento, si tu familia no es un remanso de paz, quiero decirte que aún sigue habiendo oportunidad para tu familia. Por dos razones. Primero, porque estás poniendo en práctica estos principios espirituales para que tu vida sea transformada y tu hogar sea transformado. Segundo, porque la paz no significa que no hay problemas. La paz en el contexto bíblico no hace referencia a la ausencia de problemas. Permíteme ratificarte esto. Hay un versículo que confronta, especialmente cuando hemos estudiado ya el de Isaías. Y este versículo es Lucas capítulo 24, versículo 36, donde el propio Jesús, denominado príncipe de paz, miren lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Ok? Así que Jesús llega a donde están sus discípulos y Él les dice, paz a vosotros. Es decir, yo vengo para compartir mi paz con ustedes. Sin embargo, observen, en Mateo el capítulo 10, el versículo 34. No penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y aquí quedamos un poco confundidos. ¿Cómo es el tema? Primero, identificamos en Isaías que Jesús es el príncipe de paz. Pero luego dice Jesús que cuando llega y hace presencia, Él trae la paz. Y ahora dice que no piensen que Él ha venido a traer paz, sino que Él ha venido a traer espada. Otras versiones dicen, he venido a traer guerra. Entonces, ¿es Jesús un pacificador o no es un pacificador? ¿Cómo yo puedo ser un pacificador hoy en mi hogar? Porque quedamos un poco confundidos. Entonces, ¿ser pacificador es traer problemas a la familia o es enfrentar los problemas dentro de la familia o es hacer que los problemas se vayan? La tarea del pacificador, a mí me gusta entenderla viendo la realidad de la vida humana y viendo también la realidad de Jesús. Porque Jesús sí fue un pacificador, pero fue un pacificador a la manera espiritual. Y recuerden que esta serie busca que tú y yo, como seres humanos y como padres de familia, vivamos principios espirituales, no como los vive la raza humana común y corriente. Permíteme ilustrarte un poco lo que significa ser un pacificador. Yo quiero presentarte a Marta, una pacificadora familiar. Marta es una amiga muy querida, por muchas razones, la llevo muy cerca de mi corazón y es muy querida para nuestra familia. Y quiero que ustedes la vean ahora aquí en la pantalla. Marta es quien está al lado de mi bella esposa. Mi bella esposa es la que luce allí una blusa rojiza o, bueno, ustedes identifican allí el color que es más claro. Martita tiene el color de blusa negra. Marta es una mujer preciosa, no por lo que ella simplemente es físicamente, aunque es una mujer muy linda, es porque ella es una pacificadora. ¿Por qué ella es una pacificadora? Les voy a contar un poquito la historia. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Marta, fue porque un anciano de iglesia me invitó a su casa para compartir con ella un estudio bíblico supremamente importante, porque Marta estaba tomando la decisión de entregar su vida al Señor. Cuando llegué a la casa de Marta, Marta me atendió muy cariñosamente la primera vez que la conocía. Y después de orar y charlar un rato, comenzamos a estudiar. Cuando nos estábamos acercando a la parte final del estudio bíblico, llegó su esposo, Freddy se llama él.
Pero cuando él llegó, abrió la puerta y cuando vio que había alguien desconocido, porque él no me conocía, pero sí sabía que iba a ir el pastor de la iglesia, simplemente dijo hola y tomó otro camino y se fue. Terminamos el estudio bíblico y le pregunta a Marta, ¿y tu esposo está dispuesto a conocer del Señor? Y ella dice, no, pastor. Él dice que él no quiere saber nada de las cosas de Dios ni de la iglesia en este momento, porque su vida no está para esto en este momento. Pero ¿te impides? No, él no me impide absolutamente nada. Ok, vamos a orar por él, Marta. Vamos a orar por él. Y ese día oramos y seguimos estudiando con Marta la Biblia en otros días. Pasaron no más de 2 meses cuando Marta me dice, pastor, yo quiero que usted vaya a mi casa. Claro que sí, Martica, yo voy a visitarte. Pastor, es que sucedió algo increíble. Mi esposo quiere estudiar la Biblia. Me sorprendió. Así que dije, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad. Así que nos reunimos en su casa. Y cuando estábamos allí en casa de ella y nos sentamos alrededor de la mesa, la primera pregunta que yo le hice a Freddy fue, Freddy, ¿por qué has cambiado de opinión? ¿Por qué quieres ahora estudiar la Biblia cuando antes no querías? Y Freddy me dio una respuesta que en la primera ocasión yo no pude entender. Y Freddy me dice, pastor, lo que pasa es que ya no tengo que leer en el baño. Bueno, yo creí que estaba haciendo un chiste, que estaba jugando, así que me reí y luego lo volví a preguntar. Freddy, no, en serio, ¿por qué es que ahora quieres estudiar la Biblia? Me dice, no, es en serio, pastor, porque ya no tengo que leer en el baño. Yo le dije, bueno, si eso es serio, entonces ahora explícame qué es lo que significa eso. Me dice, mire, pastor, esa mujer que tiene usted al lado, la que está aquí al lado mío, al lado suyo, Marta, parece ahora un ángel, pero ella no era así. Aquí todos los vecinos la conocían, no por sus actos de bondad, no por ser una dama ejemplar. Los vecinos la conocían por sus gritos, porque ella es una mujer que cuando pierde la calma, explota, grita, insulta, trata mal y todos los vecinos se daban cuenta. Usted ve los 3 hijos que nosotros tenemos. Son niños inquietos, 3 varoncitos. Y cuando los niños la sacan de sus cabales, ella comienza a gritar. Y cuando yo llego a la casa y escucho que ella comienza a gritar, que comienza a utilizar malas palabras, ¿qué es lo que yo hago? Yo ya no peleo con ella. Yo agarro un libro, me voy para el basement de la casa, me voy al baño que está más lejos y me siento a leer. Cuando la casa está en calma, entonces yo salgo y ya sigo con mis actividades. Pero pastor, desde que mi esposa conoció de Jesús, desde que mi esposa conoció lo que está estudiando con ustedes, yo ya no tengo que leer en el baño. Es una mujer diferente, es una mujer transformada. Y yo quiero que conmigo pase lo que pasó con ella. Yo quiero aprender. Marta es una pacificadora. No porque no tenga problemas. Marta tiene muchos problemas. Freddy también tiene muchos problemas en su hogar. Pero los dos entendieron que ser pacificadores es una bendición para la familia. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, la página 28, nos ayuda a entender un poquito lo que significa ser un pacificador. Dice, el espíritu de paz es prueba de su relación con el cielo. El dulce sabor de Cristo los envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo que son hijos de Dios. Sus semejantes reconocen que han estado con Jesús. El espíritu de paz es un espíritu que prueba que nosotros tenemos relación con Dios. ¿Nuestros hijos nos ven como pacificadores? ¿Soy yo un pacificador en mi hogar? Cuando yo veo a mis hijos a mis ojos, cuando ellos me observan a mí, cuando observo a mi esposa, cuando ella me observa a mí, ¿ven en mí a una persona que ha estado con Jesús? A pesar de mis dificultades, a pesar de que no soy perfecto, a pesar de que comete errores, me ven como una persona que con la ayuda de Dios y con la ayuda de ellos trato de superar mis errores, que no oculto lo que está mal, pero busco la presencia de Dios para que me ayude a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. ¿Mis hijos me ven como un pacificador o me siguen viendo como una persona que oculto mi realidad? Los pacificadores reflejan a Dios. Ese es el pacificador. El pacificador no es perfecto. El pacificador refleja la misericordia y la gracia maravillosa de Dios. ¿Estoy enseñando gracia de esa manera a mis hijos?
En Isaías el capítulo 52, el versículo 7, dice nuevamente el profeta: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Permíteme leer nuevamente este versículo, porque este versículo es clave para lo que debe suceder en nuestros hogares, como resultado de lo que hemos venido aprendiendo. Recuerden que lo último que aprendemos es lo de ser limpio corazón, es ser totalmente transparentes. Ahora, cuando yo soy transparente, me convierto en un mensajero. Una vez más voy a leer el mismo versículo, Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Qué es lo que yo traigo a mi casa? ¿Solo la comida para mis hijos? ¿Solo la ropa que la familia necesita? ¿El dinero para cubrir todos los gastos que hay? ¿O mi presencia en mi hogar significa buenas nuevas para mi familia? Nos hemos convertido simplemente en personas que cumplimos con las necesidades de nuestro hogar. Pero ¿soy un portador de nuevas del bien? El versículo sigue diciendo: del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Es decir, el pacificador es el ser humano que con su vida, con su testimonio, le dice a los demás: yo no soy perfecto, yo tengo limitaciones, pero Dios está haciendo un trabajo maravilloso en mi vida. Dios me está transformando, porque ya yo no vivo mi reino, ahora yo vivo el reino de Dios. Y su vida es un testimonio andante, caminante, es un testimonio vivo en el hogar y fuera de él, en la iglesia y fuera de ella, donde con mi accionar, con mi estilo de vida, estoy diciéndole a los que me rodean: Dios reina en mí, ya no vivo yo, ahora reina Cristo en mí. Y eso impacta, como Freddy se sintió impactado y como Freddy finalmente tomó la decisión de entregar su vida al Señor. ¿A través de qué? De una pacificadora, de una mujer que a través de su testimonio llevó a toda su familia a acercarse a los pies de Cristo. Nosotros somos predicadores en nuestros hogares, somos evangelistas en nuestros hogares. El ministerio de la evangelización familiar no es responsabilidad exclusiva de la iglesia. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros en la iglesia que frecuentamos durante la semana? ¿4 horas? ¿5 horas? ¿6 horas? ¿Cómo podemos esperar que la iglesia y el esfuerzo que hace el pastor o sus líderes pueda marcar diferencia en mi hogar cuando la mayor parte del tiempo mis hijos y yo no estamos en la iglesia? ¿Cómo puedo esperar que mis hijos sean transformados, teman a Dios para que me teman a mí, respeten a Dios para que me respeten a mí, busquen la sabiduría de Dios para que busquen también mi sabiduría? ¿Cómo puedo esperar que mis hijos vivan esa experiencia cuando yo no la vivo y la limito simplemente a los momentos que estamos como familia en la iglesia? Eso responde una vez más el por qué cada día en nuestros hogares hay más apatía para la iglesia y para las cosas de Dios. Porque en casa no somos pacificadores. Porque nuestro testimonio, que comienza a brillar en casa, es muy distante de lo que nosotros mostramos en la iglesia o fuera de nuestro hogar. El pacificador es el de limpio corazón, que no tiene nada que ocultar, que no tiene máscaras y que su vida es un testimonio totalmente disponible para los demás, que su vida enseña a los demás que sí se puede ser transformado, pero no con la capacidad que yo tengo, no con la sabiduría que yo tengo, sino con la capacidad y la fuerza y el poder que Dios tiene a través de su Espíritu para trabajar en mí. Y cuando yo soy transformado, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, todo el que forma parte de mi círculo familiar puede ser transformado. Dios solo necesita a un pacificador en la familia, uno. Tú puedes ser ese pacificador. Tú estás llamando a ser ese pacificador, esa pacificadora, que con tu vida transformada, con tus limitaciones fortalecidas en el Señor y convertidas en ventaja para la gloria de Dios, marquen una diferencia en tu hogar, marquen una diferencia en la comunidad que te rodea. Hay otro versículo, Mateo el capítulo 24, el versículo 14. Mateo 24, 14, ustedes saben que también lo hemos estudiado muchísimo. Y este es un versículo que cada día tiene que estar más fresco en nuestras mentes. Tiene que estar claro en nuestras familias. Mateo 24, 14 es el versículo donde se resumen y donde terminan las señales de la segunda venida. Recuerden cómo dice: y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En una de las sesiones anteriores hablábamos sobre la importancia de la segunda venida del Señor. Todos queremos cielos nuevos y tierras nuevas. Todos queremos un mejor lugar donde nuestros hijos puedan vivir. Todos queremos vivir sin las zozobras, sin los temores, sin las angustias de un mundo como este. Todos queremos felicidad para nuestras familias. Y aquí en la tierra, la felicidad nunca va a ser perfecta. Aquí podemos tener seguridad en el Señor, pero aquí en la tierra la seguridad no va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto. Todos anhelamos cielos nuevos y tierra nueva. Pero cuando nosotros hablamos de las señales de la segunda venida del Señor, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿Acaso lo primero que nos viene a la mente no son guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias y todas ellas? Pero esta señal, que es la última, la más importante y la que resume desde mi concepto las otras anteriores porque valida que yo estoy expectante a todas las señales, esta última lo valida en mi vida, porque no es lo que sucede a mi alrededor, es lo que sucede en mí. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuántos evangelios? Uno, ¿verdad? Singular. Este evangelio del reino. Pero ¿cómo va a ser predicado? Se predica para testimonio a todas las naciones. Es decir, el evangelio del reino no es un evangelio para predicar simplemente desde los grandes púlpitos y en los grandes escenarios. El evangelio del reino es un evangelio que comienza a predicarse en nuestros hogares, porque es testimonio puro. No es lo que otro dice, es lo que está pasando en mi vida. Esa es la predicación que debe escucharse todos los días y que debe revalidarse todos los días en nuestras familias, y donde el protagonista de ese gran sermón o de esa gran reflexión espiritual soy yo como parte de la familia. Sea el papá, sea la mamá, sea los hijos, sea el hijo, sea el abuelo, cualquiera sea mi función dentro de la familia, yo estoy llamado a predicar a mi familia con el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Y será predicado este evangelio del reino. Hay que vivir el reino de Dios. Hay que vivir la soberanía de Dios. Hay que vivir la sabiduría de Dios y no la sabiduría mía como ser humano. Hay que acabar con el yo y hay que permitir que el Espíritu del Señor reine en mi vida. Porque cuando eso sucede, entonces yo soy un testimonio. Yo no soy simplemente un miembro de una iglesia. Paso de ser un miembro de una iglesia a ser un ser humano que vive el Espíritu del Señor, que vive la presencia del Señor. Y que como los discípulos, en sus rostros se irradia la presencia del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 14, por favor no lo olviden. Nuestra vida tiene que ser una vida de testimonio. Solo me resta preguntarte, ¿qué esperas para ser feliz? ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? ¿Qué esperas para que tu vida sea una vida de testimonio? ¿Qué esperas para que tus hijos te miren a los ojos y digan dentro de sí, papi, mami, yo quiero ser como tú? ¿Qué esperamos nosotros como hijos para que nuestros padres, al observarnos a nosotros, digan, hijo, tú has cometido muchos errores, pero qué manera maravillosa, cómo se ha transformado tu vida. Tú has sido un ejemplo para mí. Yo quiero ser como tú. La felicidad se comienza a vivir en nuestra relación con Dios. Se irradia en nuestros hogares y luego impacta a nuestra iglesia y a la comunidad que hay alrededor. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, comenzando por tu hogar, comenzando por mi hogar, comenzando con esos seres que tanto amamos. Dejemos de vivir simplemente la estructura inamovible y fuerte y rígida de la iglesia y del conocimiento de la Biblia y pasemos a la práctica maravillosa de la espiritualidad, de la presencia del Señor, que le da vida al conocimiento de la palabra del Señor, que le da ganas al ser humano de estudiar y de aprender más del Señor y que por lo tanto vitaliza también y le da sentido a la vida en la iglesia. ¿Qué esperas para ser feliz? Quiero felicitarte por la decisión que hoy tomas de ser un pacificador y quiero invitarte
para que de aquí en adelante seas un predicador a través del testimonio vivo del reino de Dios, hecho una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga.